Una vez abrí un libro que jamás debía haber abierto. En él estaban detalladas las 10 etapas de una posesión. La primera es la invitación o permiso, que ocurre cuando alguien se abre al mal. Esto puede manifestarse a través de comportamientos inapropiados, curiosidad insidiosa, permisividad hacia influencias ajenas o en actitudes inmorales y lascivas. Cualquier conducta que ofrezca espacio para el mal puede ser vista como una invitación para que éste haga morada. A veces, este permiso se concede de manera inconsciente, otras de forma deliberada. Pero una vez que el demonio toca la puerta, no espera ser invitado. Él la derrumba. Pero antes de las siguientes etapas... Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que realizo en mi canal. A continuación llega la infestación. En esta etapa, fenómenos sobrenaturales comienzan a ocurrir alrededor de la persona, aunque aún no hay una posesión propiamente dicha. Sonidos inexplicables, objetos que se mueven, visiones perturbadoras. Todo esto puede intensificar la paranoia y llevar a la persona a cuestionar su propia cordura. Comienza a percibir una presencia que se esconde en las sombras, siempre al acecho, pero que aún no ha tomado posesión por completo. La tercera etapa es la opresión. Aquí, la influencia maligna se intensifica, comenzando a invadir la vida de la persona de forma continua. No son solo momentos aislados. La presencia maligna empieza a asfixiar cada aspecto de su existencia. Pensamientos negativos e intrusivos se vuelven comunes. Pueden surgir ideas suicidas. Y la vida se vuelve tan sombría que encontrar la luz al final del túnel parece imposible. La ansiedad se apodera de ella y la sensación de desesperanza es constante. A continuación viene la obsesión, la cuarta etapa. Este momento es similar a la opresión, pero con una diferencia crucial. La negatividad ya no es solo una idea combatible, sino una certeza absoluta de que no hay escapatoria. La fuerza maligna drena la resistencia mental y espiritual, dejando a la persona sin esperanza. De rodillas ya no puede levantarse. Es la oportunidad perfecta para la transición a la siguiente etapa. La quinta etapa es la subyugación. La persona pierde cada vez más el control sobre su propia vida. La presencia maligna comienza a influir en comportamientos y decisiones de forma directa, como si la persona fuera empujada en contra de su voluntad, convirtiéndose en una marioneta. En la sexta etapa, llamada fascinación, la entidad pasa a asumir el control de la mente de la persona, que se siente perdida dentro de sí misma, como si fuera solo un objeto controlado por intenciones ajenas. Si antes había una posible escapatoria, ahora ya no hay nada que hacer. Esta etapa prepara el terreno para la séptima, la integración incompleta. En esta séptima etapa, la posesión ya no es una amenaza distante, sino una realidad presente. La entidad se convierte en parte de la vida del individuo, y las voces comienzan a conversar en su cabeza, oscureciendo la línea entre el yo y el otro. La octava etapa es la integración completa, cuando la entidad asume el control total del cuerpo. El individuo pasa a ser solo un pasajero en su propia existencia, incapaz de decidir su propio destino. Ya no hay a dónde huir y el camino de regreso parece inalcanzable. La novena etapa es la desesperanza. La persona siente que el mundo que conocía no es más que una ilusión de la cual jamás despertará. Todo lo que queda es el vacío, sin perspectiva de liberación. Finalmente, si hay suerte, llega la décima etapa, la liberación o expulsión. Para superar la posesión, son necesarios rituales específicos, como el exorcismo, que buscan restaurar el control del individuo sobre sí mismo. Es un proceso arduo que puede requerir múltiples sesiones y un profundo compromiso con la curación. Probablemente te estés preguntando por qué comencé el video hablando sobre posesiones. Claro, existe la razón obvia. El tema de hoy es, de hecho, posesiones. Pero lo más importante no es el tema en sí, sino una posesión específica de la cual quiero hablar. Para ello, debemos retroceder hasta el año 1634. Para muchos, esa es una época tan distante que parece imposible de imaginar, pero haremos el esfuerzo. Nuestra historia, en realidad, no comienza exactamente en 1634, sino 2 años antes, en 1632, con la hermana Jeanne des Anges y el caso de las monjas poseídas de Loudun. Jeanne estaba acompañada por otras 16 monjas en el convento de las Ursulinas,
y la historia cuenta que todas ellas fueron poseídas por demonios. Pasaron por todas las 10 etapas de posesión que mencioné anteriormente. Hubo convulsiones, episodios de agresividad extrema, uso de lenguaje inapropiado y un profundo sufrimiento emocional. En muy poco tiempo, el comportamiento de todas ellas cambió drásticamente. El sacerdote encargado del caso en esa época era Jean-Joseph Surin, el exorcista que se convirtió en protagonista de esta historia. Lo más sorprendente es que el padre Surin no solo se dedicó a expulsar los demonios del cuerpo de las monjas, sino que hizo de su propio cuerpo tanto un arma como un escudo. Ordenó a los demonios que dejaran el cuerpo de las hermanas y vinieran al suyo propio. Obviamente, lidiar con la posesión de 17 monjas debilitaría a cualquier exorcista, y Surin no fue la excepción. Tras las sesiones de exorcismo, comenzó a notar algo extraño. Era como si dentro de él coexistieran 2 almas, 2 mentes y 2 personalidades. Probablemente te estés preguntando por qué comencé el video hablando sobre posesiones. Hay una razón obvia para eso. El tema de hoy es, en efecto, sobre posesiones, pero lo más importante no es solo el tema, sino la posesión específica de la que hablaremos. Para explicar mejor, necesitamos regresar al año 1634. Para muchos, eso puede parecer una época tan distante que es casi imposible de imaginar, pero intentaremos. Nuestra historia en realidad comienza 2 años antes, en 1632, con la hermana Jeanne de Ange y el caso de las monjas poseídas de Loudun. Jeanne estaba acompañada por otras 16 monjas en el convento de las Ursulinas, y los relatos dicen que todas ellas fueron poseídas por demonios. Pasaron por las 10 etapas que mencioné anteriormente, experimentando convulsiones, episodios de agresividad extrema, lenguaje inapropiado y profundo sufrimiento emocional. El comportamiento de todas ellas cambió drásticamente en muy poco tiempo. En aquella época, el sacerdote encargado de lidiar con la situación era Jean-Joseph Surin, el exorcista que se convertiría en el protagonista de esta historia. Lo más sorprendente no es solo el hecho de que el padre Surin enfrentó a los demonios e intentó expulsarlos de las monjas, sino la valentía con la que hizo de su propio cuerpo tanto un arma como un escudo. Ordenó a los demonios que dejaran los cuerpos de las hermanas y se transfirieran al suyo propio. Lidiar con la posesión de 17 monjas, obviamente, tuvo un efecto devastador sobre Surin. Después de las sesiones de exorcismo, comenzó a percibir algo extraño. Era como si dentro de él coexistieran 2 almas, 2 mentes y 2 personalidades. Esta sensación perturbadora fue el precio que pagó al intentar salvar a las monjas y enfrentar al mal de frente. Que monjas y un sacerdote se hayan involucrado en una historia de posesión demoníaca es el punto central de esta narrativa, y no puede contarse sin mencionar a Urbain Grandier. Él era un sacerdote católico que pagó un precio altísimo, ya sea por habladurías o, si creemos en las acusaciones, por su vida amorosa. Como sacerdote, Grandier había hecho voto de celibato, lo cual debería haberle impedido tener relaciones sexuales, pero gozaba de fama de conquistador y hasta ese momento ya había estado involucrado con un número elevado de mujeres. Este comportamiento terminó manchando su reputación. Cuando comenzaron las posesiones en el convento y tras las sesiones de exorcismo que liberaron a las monjas, sabían exactamente a quién culpar y a quién señalar con el dedo: Grandier. Durante su juicio, una de las pruebas presentadas fue un supuesto documento firmado por 5 demonios, declarando que Urbain había hecho un pacto con ellos. A cambio de servir a los reinos demoníacos, recibiría el amor de las mujeres, especialmente de las vírgenes, y el respeto de personas influyentes. Muchos dicen que las acusaciones surgieron en parte por los celos de la Madre Superiora, la hermana Jeanne des Anges. Aparentemente, tras escuchar rumores sobre las habilidades de Grandier como amante, ella habría sentido interés en él. La situación se complicó aún más, pues, además de ser visto como un seductor, Urbain también despertaba la obsesión de la Madre Superiora, quien supuestamente fue poseída debido a la magia negra practicada por él. Grandier tenía enemigos poderosos, siendo el más influyente de ellos el cardenal Richelieu, una de las figuras religiosas más importantes de la Iglesia Católica y ministro principal de Francia. En esa época, tanto la Iglesia como la corona estaban interesadas en centralizar el poder. Sin embargo, había un dilema: ¿cómo unificar el poder cuando existían 2 autoridades absolutas que rara vez estaban de acuerdo? Fue entonces cuando comenzó un juego de provocaciones, estrategias intelectuales y dogmáticas.
El problema de Grandier con el cardenal se intensificó debido a su oposición pública a las órdenes de Richelieu. El cardenal deseaba derribar los muros de Loudun, pero muchos, incluido el propio Grandier, defendían el mantenimiento de esas fortificaciones. El sacerdote no solo cuestionó las decisiones de Richelieu, sino que también hizo críticas públicas y sátiras, lo que agravó la enemistad entre ambos. Las acusaciones de las monjas y la rivalidad con el cardenal Richelieu llevaron a Grandier a la cárcel y posteriormente a un juicio por brujería. Sería ideal decir que los juicios por brujería eran justos, con principios similares a los de las legislaciones modernas, pero eso está lejos de ser cierto. En aquella época no había mucho espacio para la justicia en procesos relacionados con brujería, especialmente en regímenes religiosos o en oligarquías que usaban el discurso místico para consolidar su poder. En estas situaciones, los juicios servían más para catapultar las acusaciones que para ofrecer un equilibrio entre las partes. En el juicio de Grandier se presentaron documentos que supuestamente probaban su participación en las posesiones de las monjas. Un detalle curioso es que estos documentos estaban firmados por varias entidades demoníacas, todos escritos en latín. No es la primera vez que una autoridad religiosa se involucra en casos de posesión. La mayoría de las veces escuchamos de estas figuras religiosas lidiando con exorcismos, pero, en algunas ocasiones, también terminan del otro lado. La historia que voy a contar hoy no trata sobre un papa que se corrompió, ni sobre alguien que se entregó a una fuerza superior, con la esperanza de superar al Dios que debía adorar. Esta es una narrativa escrita a lo largo de los siglos, en pequeños capítulos, con eventos que ocurrieron en 1521, 1522 e incluso en 1421. Quizás muchos de ustedes nunca hayan oído hablar de estos acontecimientos, y es probable que, al salir de aquí, sientan la tentación de buscar más sobre esta historia. Sin embargo, ya adelanto que no lo recomiendo. Aunque el placer por el conocimiento se celebra aquí en el canal, existen historias que sirven para ser solo escuchadas, contadas y transmitidas, mientras que otras funcionan como advertencias de caminos que no debemos seguir. La mejor forma de empezar esta historia es hablando sobre un grimorio, pero no cualquier grimorio de nuestra extensa lista ya discutida aquí en el canal. Este es un grimorio diferente, cuyo nombre lleva el peso de su reputación. El Gran Grimorio. Está dividido en 2 libros. El primer libro ofrece instrucciones precisas sobre cómo invocar un demonio. Y no se trata solo de traerlo a la superficie, pues esa es, en realidad, la parte más fácil. La obra también explica cómo mantener la entidad al servicio del invocador, lo cual es un desafío mucho mayor. El segundo libro es más extenso y está dividido en 2 bloques principales. El primer bloque enseña los secretos de la magia y cómo hacer pactos. Pero esos pactos no son simples como el supuesto pacto ofrecido al sacerdote que mencionamos antes. Requieren mucho más que obediencia o rebeldía. Exigen la propia vitalidad, la esencia y cualquier esperanza de vida que el invocador tenga. Es un precio extremadamente alto a pagar por un solo deseo. El Gran Grimorio menciona 3 demonios de alto rango: Lucifer, el emperador; Belcebú, el príncipe; y Astaroth, gran duque. Deben saber que la mayoría de los grimorios, especialmente aquellos más antiguos, presentan diferentes niveles jerárquicos. Mientras mencioné figuras que conforman una tríada demoníaca, por debajo de ellos gobiernan diferentes entidades con funciones complementarias. Es el caso del Marqués Neviros. Pero tal vez la parte más importante aquí sea la forma en que la historia del papado se entrelaza con la historia del grimorio. Cuando escuchamos hablar por primera vez de él, probablemente en 1521. El papa que estaba despidiéndose en esa época era el Papa León X. Lo que muchos no saben sobre el período en el que vivió es que se convirtió en un gran intelectual, fomentando el estudio de escrituras sagradas y escritos oscuros. Muchos no saben esto porque no era del interés de la Iglesia Católica que sus miembros más renombrados se involucraran en rituales y se convirtieran en notables conocedores del ocultismo. En su época existía una decisión, nadie sabe decir si vino a través de la Reforma Protestante, pero lo que la historia establece son 2 períodos distintos. Uno de ellos anterior al reinado del Papa León X, donde el clero usaba y abusaba de su autoridad papal para perpetuar abusos y aumentar su dominio, tomando decisiones que ni siquiera beneficiaban al catolicismo. Esa reforma fue tan impactante que creó otro período, en el que el análisis de esos comportamientos moldeó la Edad Media,
anunciando una nueva era para Europa. Antes de la Reforma se hicieron otros intentos para regular los estragos del ego. La mayoría no tuvo éxito significativo. Muchos atribuyen a Martín Lutero el inicio de la Reforma, pero en realidad quien firmó los documentos y dio inicio al proceso fue León X. En términos generales, Lutero escribió un documento, conocido como las 95 Tesis. Este documento, además de señalar al clero, mostraba las prácticas que el teólogo consideraba equivocadas y que se alejaban de los preceptos religiosos de la institución católica. Es posible que estas tesis hayan sido postuladas tras años de observación pasiva. Criticaba a los predicadores que vendían la salvación y negociaban tierras en el cielo. En su época, era común que los representantes de la fe católica vendieran incluso penas más leves para personas que se consideraban pecadoras. Pero lo importante es que Lutero no se convirtió en héroe de inmediato. Su movimiento fue agitado y sufrió represalias, como era de esperarse. Años después, León X, en un intento de poner fin al debate, prosiguió con las tesis que preveían una nueva reforma. Su nombre verdadero era Giovanni, y parte de su historia es interesante justamente por su empeño en probar su eficiencia en sus atribuciones. Desde muy joven, su vocación por el catolicismo era innata, y sus padres lo incentivaron a seguir una carrera religiosa. No es de extrañar que a los 14 años asumiera el cargo de cardenal diácono en 1489. 4 años después, tenía edad suficiente para mostrar las insignias. Para entonces, ya había recibido educación en la corte de Lorenzo y aprendió todo lo necesario sobre la institución con Filippo Decio, un jurista que entendía las reglas y la jerarquía católica, convirtiéndose en un exponente de su tiempo. Después de mudarse a Florencia, tras la muerte de Lorenzo, su vida cambió completamente. Allí vivió con su hermano mayor, y mientras participaba en el cónclave de 1492, descubrió un artefacto curioso. Un grimorio poderoso que enseñaba magia. Pero no una magia cotidiana, como aquella que muchos podrían desear para conseguir novios o convertirse en un amante excepcional. Nunca descubrimos por más esfuerzos que hiciéramos cómo este grimorio llegó a sus manos. Probablemente se trataba de un artefacto católico, pues es de conocimiento general que la Iglesia guardaba una extensa colección de libros considerados profanos. Muchos grimorios se rastrearon hasta los escondites católicos, y algunos de ellos fueron ofrecidos a líderes que ansiaban el poder. Quizá fue justamente por el conocimiento extraído de allí que la Iglesia se involucró en tantos arrendamientos de tierras y logró sobrevivir hasta los días actuales, con amortización y nulidad de impuestos y templos cubiertos de oro. En algunos países, se valieron del trabajo esclavo, del exterminio de la fe ajena al servicio de una agenda política. Entonces Giovanni se apropió de este material en su juventud, en su primera participación en el cónclave, cuando se opuso a la elección del cardenal Rodrigo Borgia. Su oposición no tuvo ningún impacto, y el cardenal fue elegido, pasando a llamarse Alejandro VI. Probablemente el grimorio moldeó toda su fe y expectativa. Pero hasta mediados de 1494, él no usó propiamente el libro. Se especula que lo estudió al máximo mientras reflexionaba sobre el impacto del poder que podría liberar, así como el precio que pagaría si osaba invocar demonios. Todo finalmente cambió después de un periodo de revueltas y conflictos sangrientos que lo llevaron al exilio, refugiándose en Alemania. Pasó 6 años viajando hasta regresar a Roma en 1500. Muchos historiadores afirman que los 6 años lejos de Roma aumentaron su curiosidad sobre el mundo y los límites de la fe. Pasó a ocuparse más activamente de su familia y a estudiar literatura. 11 años después surgía un hombre nuevo, con un cargo nuevo. Se convirtió en representante oficial del Papa en 2 ciudades italianas. Esto trajo gran influencia política y prestigio para su familia. Su hermano lideró tropas en nombre de la República en conflictos que permitieron el regreso de los Medici. Lo que nadie cuenta es que, durante los 11 años en Roma, él habría entendido cuál sería su papel en la historia. Dicen que invocó primero a un demonio menor, que ocupaba una función más intermedia. Tuve acceso a 3 documentos y un estudio completo. Hay divergencias. Uno de ellos afirma que Giovanni invocó a Buerum presidente. Si recuerdan, el infierno tiene una gran estructura de poder con 3 representantes. Dentro de la estructura existen consejos bélicos, líderes engañosos, demonios con solo una habilidad, a veces inofensiva, y consejeros. Todos lideran legiones de otros demonios aún menores,
que juntos constituyen la población del infierno. Fue entonces una decisión prudente recurrir a un líder menor. Otro documento afirma que Giovanni invocó a Paimon, un emperador. Aunque no se ajusta necesariamente al concepto de bajo rango, su invocación es una de las más aceptadas en este momento si consideramos lo que se propuso en el primer encuentro. Así que continuaremos con él. Para aquellos que no saben en demonología, Paimon es considerado una de las entidades más conocidas. Aparece en varios grimorios como la clave menor de Salomón y el libro de Abramelin, además de haber menciones a él en el grimorio del Papa Honorio. Aunque este grimorio no pertenece exactamente al Papa Honorio, la tradición de los papas utilizando rituales y textos infernales para ampliar su poder se esparció, convirtiéndose en parte de un mito que también involucró al Papa Clemente. Paimon es representado como una entidad montada en un camello, liderando una legión localizada geográficamente en el infierno. Si existe una jerarquía en el infierno, él ocupa una posición destacada. Según algunas tradiciones, Paimon fue un ángel caído, lo que lo coloca junto a Lucifer en la narrativa bíblica. Su prominencia en las tradiciones ocultistas y en diversos grimorios se debe, en parte, a su habilidad para dominar las artes secretas, revelando misterios desconocidos para la humanidad. Como un ángel caído que se corrompió por la ambición de Lucifer, permanece leal al rey del infierno. Al principio, la tradición demoníaca no le daba tanto protagonismo a Paimon, excepto por una posición política en la jerarquía infernal. Sin embargo, algunos textos afirman que él creció en poder, sucumbiendo a su propia sed de control y estableciéndose como uno de los 3 reyes del infierno. Aunque no sea la entidad más poderosa, Paimon supera a muchos otros demonios. El encuentro entre un Giovanni ambicioso y prometedor y una entidad demoníaca notoria en los grimorios fue particularmente interesante y perturbador. Giovanni tenía un deseo específico. Quería convertirse en papa en un plazo de 4 años. A cambio, Paimon pidió algo más que simple adoración. Exigió total lealtad y la promesa de un segundo pedido, a revelarse más adelante. El demonio cumplió su parte y en menos de 4 años, con tan solo 37 años, Giovanni fue elegido papa, en una ascensión rápida e inusual. En menos de un mes fue consagrado sacerdote, nombrado obispo y coronado. Poco después de su ascensión, Paimon hizo su primera solicitud, que Giovanni, ahora Papa León X, apoyara al rey Luis de Francia. Esta alianza con Francia y Venecia buscaba recuperar el ducado de Milán. Pero la unión se desmoronó tras la derrota en la batalla de Novara. Surgieron otros desafíos durante su reinado, incluyendo el intento de Francisco I, el nuevo rey de Francia, de retomar Milán y el reino de Nápoles. Se dice que fue Paimon quien susurró al Papa para formar alianzas con España e Inglaterra, lo cual le permitió continuar con las batallas. Sin embargo, las crisis militares se multiplicaron, y el Papa tuvo que retirar sus tropas en varias ocasiones, como en la batalla de Marignano, donde Francisco I venció. Incluso con el apoyo inglés y español, tras la muerte del emperador Maximiliano, León X perdió gran parte de su poder. Curiosamente, muchos relatos sugieren que León X no tenía intención de ganar estas batallas. En su lugar, utilizaba los conflictos como una estrategia para debilitar la hegemonía de la Iglesia, actuando como un caballo de Troya dentro de la institución católica. En su biografía es retratado como un reformista, alguien que intentó combatir la corrupción y transformar la Iglesia, luchando para que la fe fuera accesible de manera gratuita sin ser comercializada. Otro hecho interesante es que algunos historiadores creen que León X podría haber sido homosexual, una acusación que, en la época, cargaba un fuerte peso moral, pero nunca se comprobó. También existen rumores de que pudo haber sido ateo, lo cual parece contradictorio, considerando que hizo un pacto con uno de los demonios más conocidos de la literatura ocultista. León X murió repentinamente el 1 de diciembre de 1521, a los 46 años. La causa oficial fue bronconeumonía, pero la rapidez con la que los síntomas se manifestaron llevó a muchos a creer que pudo haber sido envenenado. Lo que hace fascinante esta historia es el hecho de que toda su relación demoníaca comenzó con tan solo 2 peticiones. Sin embargo, hasta el final de su vida, es posible identificar al menos 10 grandes decisiones que tomó bajo la influencia de fuerzas demoníacas. Esto es significativo, especialmente si consideramos que no existe necesariamente un acuerdo fijo al invocar demonios. Lo que existe es un control continuo y permanente, algo inescapable. Este tipo de situación es recurrente en la historia de la humanidad.
Cada vez que alguien, impulsado por un deseo intenso de poder y ambición, utilizó la magia oculta que está fuera del alcance de la mayoría. Para concretar sus deseos más intensos, las consecuencias fueron inevitables. Para comprender cómo ocurre una posesión o por qué una transacción con demonios debe ser permanentemente desalentada, es necesario sumergirse en el estudio del grimorio más famoso sobre el tema, La Clave Menor de Salomón. Quizás hayan oído hablar de este libro. En discusiones anteriores he explicado que está dividido en 4 partes, cada una abordando detalles específicos sobre la organización, la naturaleza y las características de las entidades, abarcando tanto seres demoníacos como angelicales. El grimorio no se limita a enseñar rituales y sellos mágicos. También describe los procedimientos necesarios y los materiales físicos utilizados para someter a estas entidades. Esta es una de las partes más interesantes, pues, al analizarlo de cerca, percibimos que no existe invocación demoníaca sin la intención de aprisionamiento. Esto ocurre porque, una vez liberado y sin ser contenido, el demonio actúa de manera perversa, controlando a la persona que lo convocó. Este puede haber sido uno de los errores primarios de líderes religiosos, como papas, que aunque tenían acceso a conocimientos que podrían someterlos, optaron por no utilizarlos, lo cual permanece como un misterio sin respuesta. Este punto es relevante, pues la mayoría de los grimorios no se limitan a explicar cómo realizar los rituales. También aconsejan que es necesario tener habilidades específicas. Existen reglas muy claras que deben ser seguidas, ya que, cuando hablamos de ocultismo, tratamos con un mundo que no es material ni subjetivo. No se trata de un dominio que podemos entender completamente. Lidiamos con fragmentos de espiritualidad y carecemos de herramientas que nos permitan interpretarlo de manera completa. Cuando estas entidades son liberadas, ingresamos en un ambiente totalmente desconocido. Es ahí donde percibimos la diferencia entre teoría y práctica, y el abismo entre saber qué hacer y realmente hacerlo. Por eso los autores de estos grimorios insisten tanto en la importancia de seguir las orientaciones y advertencias. Al estudiar un grimorio tan profundo y oscuro, capaz de alterar drásticamente la vida y el destino, es fundamental dejar de lado valores morales y religiosos, pues estos libros no están asociados a una moralidad humana, estructurada con base en una geografía, poder legislativo o cultura específica. Las leyes humanas no operan en los reinos del submundo. Así como el agua y el aceite no se mezclan, no hay Dios en el infierno. Por lo tanto, al leer La Clave Menor de Salomón, es esencial tener en mente 3 puntos principales. En primer lugar, los aspectos astrológicos involucrados en la mitología demoníaca. Me refiero a mitología no para sugerir una creencia errónea en eventos ficticios, sino para resaltar la amplitud y la grandeza de estos temas. Es crucial entender que los demonios se caracterizan por esencias distintas, cada una de ellas alineada con jerarquías específicas, límites geográficos y poderes elementales. Algunos demonios operan en el aire, otros en la tierra, y cada aspecto de esta funcionalidad proporciona un tipo diferente de control. Cuanto más se comprende sobre los detalles de las invocaciones, mayor es el dominio posible sobre el poder liberado en el mundo, aunque obviamente también se vuelve más difícil someterlo una vez liberado. En segundo lugar, debemos abordar la cuestión de la conjuración en sí misma. La conjuración es, en teoría, el proceso de invitar a una entidad a cruzar el umbral humano, sin que esta entidad tenga un permiso divino para hacerlo. Esto representa una grave alteración en el orden natural y cíclico de las cosas, rompiendo la armonía de la creación. Este desvío es permitido porque el ser humano posee libre albedrío, incluso para desafiar los mandatos divinos. Esto resalta la soberanía de la divinidad, sea cual sea, ya que, al permitirnos hacer algo en contra de sus propios deseos, reafirma su dominio absoluto. La soberanía, en este contexto, no es solo sobre gobernar y ser obedecido, sino sobre mantenerse soberano incluso en la ausencia de seguidores. Finalmente, el tercer punto importante es que toda invocación presupone un intento de aprisionamiento o sometimiento. No podemos someternos a poderes inferiores del inframundo, pues, aunque los demonios poseen capacidades extraordinarias, en el orden universal, los humanos son considerados superiores, siendo la obra maestra de la creación divina. Aunque no hayamos sido hechos para dominar demonios, podemos hacerlo, siempre y cuando podamos valernos de 2 requisitos fundamentales: un profundo entendimiento del reinado demoníaco y el conocimiento necesario para aprisionar estas entidades. Es justamente por esto que, a lo largo de la historia,
muchas personas se convirtieron en rehenes de sus propios deseos. Esto puede parecer improbable, pero creo que la gran razón para este fenómeno es que, cegadas por el poder que podrían alcanzar o engañadas por la naturaleza astuta de los demonios, las personas se olvidan de que el proceso de invocación es un proceso de comando y no de sumisión. Obviamente, los demonios intentarán hacer acuerdos, ya que forma parte de su naturaleza buscar el control sobre los humanos. Imaginen la alegría en el reino infernal, cuando un demonio regresa con la noticia de haber corrompido a un hombre que aspiraba al papado. Imaginen la satisfacción de Lucifer al recibir esta información y cuán profundas fueron las transformaciones en la Iglesia Católica durante el papado de León X y otras figuras que probablemente heredaron estos pactos. Sabemos que, incluso, uno de sus parientes, el Papa Clemente VII, estuvo involucrado en diversas disputas políticas y militares que modificaron profundamente la Iglesia e influyeron ampliamente en la política mundial. Clemente VII fue el papa que apoyó la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, dando inicio a un proceso formal que llevó al heliocentrismo a convertirse en una parte fundamental del conocimiento científico. Este movimiento fue una especie de corrección en relación con la condena de herejía contra Galileo Galilei, ocurrida casi 100 años antes. La extensión del poder demoníaco es algo casi imposible de detectar en su totalidad. Las decisiones suelen ser maquiavélicas, en el sentido filosófico del término, pues, al observar el comportamiento de una persona poseída, es difícil identificar acciones flagrantemente negativas. Los demonios comprenden pasado, presente y futuro de maneras distintas, y saben manipular una decisión aparentemente positiva para generar resultados negativos en el futuro. De esta forma, no podemos entender completamente la extensión de las decisiones tomadas en el pasado, o si estos planes aún están en curso. ¿Acaso los grandes conflictos iniciados en aquella época, o incluso aquellos que fueron resueltos, permitieron el surgimiento de otros aún más sangrientos? ¿Estamos viviendo una historia que ya ocurrió, o una que todavía está en curso? ¿Persistirán estos deseos demoníacos hasta la eternidad? Aunque la Iglesia Católica enseña que la historia culminará en el Apocalipsis, que preconiza una larga decadencia moral y un proceso de purificación que separará a los puros de los impuros, sabemos muy poco sobre lo que nos depara el futuro. Somos meros lectores de una historia escrita por fuerzas superiores. Como lectores, cuando un grimorio cae en nuestras manos, tenemos la obligación casi moral de estudiarlo. Sin embargo, esta lectura no debe ser vista únicamente como una conexión con el pasado, sino como una pieza esencial para el futuro. Al leer algo oscuro, iluminamos nuestro camino, pues todo deriva de una verdad simple y cautivadora. El hombre solo domina aquello que conoce, pero no tiene control sobre lo que ignora. Durante mucho tiempo defendí que la magia negra debería abordarse en las iglesias católicas de manera clara, para que las personas comprendieran que combatir el mal no significa esconderse de él. En realidad, enfrentamos aquello que rechazamos convirtiéndonos en especialistas en lo que no deseamos. Cuanto más evitamos lo que consideramos negativo o intolerable, más susceptibles nos volvemos a sus efectos. Otro punto a destacar es que la larga tradición humana no terminará aquí. Este video no termina aquí. Recomiendo encarecidamente que, a partir de hoy, aborden cualquier información con la mínima curiosidad que les permita explorar límites desconocidos, sin sacrificar la seguridad. Hoy comenzaremos una nueva era en este canal, con estudios más profundos sobre grimorios, citas directas y orientaciones sobre cómo prepararse espiritualmente para lidiar con contenidos que son, muchas veces, energéticamente desgastantes y moralmente cuestionables. Con el aumento del conocimiento, la humanidad podrá destinar a las futuras tradiciones no el miedo a lo desconocido, sino el valor de reconocer que nada sabemos. Ese reconocimiento nos impulsa a buscar el aprendizaje constante. Y el ocultismo puede servir como una lente para examinar tanto los misterios de nuestra historia como los desafíos que aún están por venir. Cuando dominamos lo oculto, adquirimos un dominio mayor sobre lo visible. Existe una distinción fundamental entre invocar una entidad y ser poseído por ella. La posesión es un proceso mucho más complejo. Para ilustrarlo, piensen en el sacerdote que mencioné anteriormente. Él se veía completamente dividido, como si habitara dos mundos distintos, una mente física y otra espiritual. Muchas personas ven la posesión como un simple control físico, en el cual el individuo pierde, total o parcialmente, su conciencia.
cediendo espacio a una entidad dominante. Sin embargo, la realidad es mucho más dolorosa y consciente de lo que parece. El primer punto a ser comprendido es que, al ser dominado por una entidad demoníaca, hay muy poco que el individuo pueda hacer para resistirse. Por eso se desarrolló el exorcismo, no solo como un conjunto de rituales, sino como una ciencia espiritual. Aunque incluye una serie de prácticas específicas que buscan expulsar a los demonios, el exorcismo intenta comprender la posesión de forma sistemática. En las películas, vemos frecuentemente a la familia de una persona poseída agotar todos sus recursos antes de recurrir a los sacerdotes católicos, y eso refleja una tradición milenaria. Pero si queremos hablar de los grandes verdugos de los demonios, necesitamos remontarnos a una era en la que el exorcismo, tal como lo conocemos hoy, aún era desconocido. Los primeros registros oficiales de posesiones demoníacas que fueron documentados, catalogados y considerados plausibles se remontan a los sumerios. Para esa civilización, las posesiones tenían raíces más físicas, siendo asociadas con enfermedades que afectaban el cuerpo y la mente. Vale la pena mencionar que los sumerios creían que las propias enfermedades eran demonios. En esa época, no existían sacerdotes católicos para realizar exorcismos, y lo que se hacía, aunque pueda considerarse una forma de expulsión, no llevaba ese nombre. Quienes conducían estos rituales eran los Ashipu, una especie de hechiceros o exorcistas. Curiosamente, hay dos aspectos relevantes a señalar sobre esa civilización. Primero, los sumerios eran bastante diversificados y, de cierto modo, modernos para su época, pues también contaban con la figura del Asu, que desempeñaba funciones similares a las de los médicos. No había una distinción jerárquica que permitiera a un líder religioso conducir el proceso de exorcismo en solitario. En lugar de eso, existía una unión entre medicina y religión, donde el exorcismo se realizaba para expulsar al visitante indeseado, mientras que el médico trataba las heridas físicas dejadas por el proceso violento de la posesión. Las posesiones eran intensamente agresivas y dejaban marcas físicas en las víctimas. Si han visto la película clásica El Exorcista, pueden imaginar los cortes y heridas en el cuerpo de la protagonista, causados por la energía corrupta que desgarra los tejidos físicos desde dentro. Toda posesión implica esencialmente que el demonio arraigado en el ser humano intente romper el cuerpo desde adentro, afectando tanto el plano espiritual como el físico. De ahí la urgencia en expulsarlo. Esta es también la razón por la cual existe una diferencia marcada entre hacer un acuerdo con una entidad demoníaca y ser poseído. La posesión suele ocurrir con demonios subordinados, integrantes de legiones menores que son súbditas de grandes líderes o emperadores del infierno. Estos demonios inferiores generalmente carecen de personalidad propia, intereses complejos o habilidades extraordinarias. A diferencia de los grandes jefes infernales, no poseen visiones mediúmnicas ni conocimiento estratégico sobre los vastos planes del reino infernal. En otras culturas, como la chamánica, los rituales de expulsión eran conducidos por chamanes, los líderes religiosos de esas sociedades. En la tradición chamánica, el mundo era visto de forma más simple, con las fuerzas de la naturaleza operando como entidades divinas. Para los chamanes, las raíces de los árboles, por ejemplo, eran consideradas portales para la comunicación con seres cósmicos que existían desde el inicio de la creación. En este contexto, los demonios no eran necesariamente vistos como seres maquiavélicos confinados a reinos infernales. Más bien, eran percibidos como entidades vengativas o desviadas de su camino original. Según la visión chamánica, el mundo era armonioso, pero existían desvíos que creaban fracturas y desequilibrios en la naturaleza. El papel del chamán no consistía en una expulsión violenta de las entidades, sino en persuadirlas mediante ofrendas y rituales pacíficos. Estas prácticas incluían sacrificios y ofrendas para que la entidad fuera gentilmente convencida de abandonar el cuerpo poseído. Así, las posesiones no se trataban solo como una invasión maligna, sino como una desarmonía que podía restaurarse a través del diálogo con las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, la distinción entre invocar y ser poseído es crucial, pues los riesgos y los procesos implicados son diferentes. Invocar a un demonio requiere un entendimiento profundo de los rituales e intenciones, ya que la invocación es una invitación para que la entidad se manifieste bajo ciertas condiciones. El invocador debe estar preparado para someter o negociar con el demonio, mientras que la posesión suele ocurrir en contra de la voluntad del individuo, con la entidad tomando el control por la fuerza.
En algunas tradiciones, los exorcistas veían el proceso como una batalla espiritual, un enfrentamiento directo con el mal. La práctica de los exorcismos católicos, por ejemplo, está llena de rituales y oraciones que buscan expulsar al demonio, utilizando la fe y la autoridad religiosa como armas. El exorcismo católico, consolidado a lo largo de los siglos, refleja la visión de que los demonios son enemigos espirituales que deben ser combatidos con fervor y determinación. Existen relatos de exorcistas que pasaron días, semanas o incluso meses luchando para liberar a una persona de la posesión, demostrando la complejidad y la resistencia de las entidades implicadas. Regresando al contexto de los sumerios, su enfoque era menos filosófico y más pragmático. Creían que las enfermedades y posesiones tenían raíces físicas, y la cura involucraba tanto la expulsión del demonio como la reparación del cuerpo dañado. El Ashipu y el Asu trabajaban en conjunto, combinando rituales espirituales con tratamientos médicos. Aunque la práctica no se llamaba exorcismo, la esencia del proceso era la misma: restaurar el equilibrio natural, liberando el cuerpo y el alma de la influencia maligna. En las culturas chamánicas, los rituales de curación también eran comunes, aunque con un enfoque diferente. El objetivo estaba en restablecer la armonía entre el mundo espiritual y el físico. Los chamanes creían que, al ofrecer sacrificios y realizar rituales específicos, podían negociar con las entidades para que se retiraran pacíficamente. En lugar de confrontar a las fuerzas malignas de manera directa, el chamanismo buscaba la reconciliación y la pacificación. A pesar de las diferencias culturales y religiosas en las prácticas de expulsión de demonios, existe una constante: el reconocimiento de que las posesiones son realidades tanto espirituales como físicas. La energía de un ser maligno alojado dentro de una persona puede causar síntomas tanto físicos como espirituales. La urgencia de expulsar a la entidad se justifica por la degradación que provoca, no solo en el cuerpo, sino también en el alma y la mente de la víctima. Muchas personas no volvían a su estado original, perdiendo por completo la memoria durante el proceso. Siempre he entendido este síntoma como un premio de consolación para el demonio. El contraste entre invocación y posesión se hace aún más evidente al analizar los relatos históricos y las prácticas actuales. Mientras que la invocación puede verse como un pacto consciente y arriesgado, la posesión se configura como una violación de la voluntad individual. En el pasado, sin la intervención de un exorcista, muchas víctimas de posesión sufrían daños irreversibles. Hoy en día, el exorcismo sigue siendo una práctica adoptada por diversas tradiciones religiosas, cada una con sus técnicas y creencias específicas. De cualquier forma, la historia y la práctica del exorcismo han evolucionado a lo largo de los milenios, siempre con el mismo objetivo: restaurar la armonía perdida. Las técnicas y los métodos han cambiado, pero el conflicto esencial entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, permanece inalterado. Comprender cómo debemos actuar ante lo desconocido nos dará un mayor control sobre lo inesperado. Cuando tenía 20 años, tuve la oportunidad de presenciar lo que considero una de las posesiones demoníacas más intensas que he visto a lo largo de toda mi carrera. No participé en este episodio de manera activa ni intencional. Fui invitado por un exorcista a observar el proceso, tomar notas y tratar de entender el fenómeno. No porque fuera escéptico, sino porque hasta ese momento estaba involucrado en la elaboración de un reportaje sobre una orden católica secreta que realizaba exorcismos alrededor del mundo y que se había convertido en objeto de muchos mitos. Por primera vez, esa orden abrió sus puertas para permitir que el público comprendiera la tradición milenaria del exorcismo. Me gustaría decir que fui llevado a una villa remota en Italia, o algún lugar distante y desconocido para la mayoría, donde grandes civilizaciones nacieron y desaparecieron. Sin embargo, la verdad es que fui invitado a un lugar a solo 12 kilómetros de mi residencia en ese entonces, para observar de cerca un ritual que combinaba la fe católica con el uso de grimorios, algunos de estos grimorios ya discutidos aquí en el canal. El reportaje que planeaba nunca llegó a publicarse, pero el conocimiento adquirido aquel día me permitió especular que la Iglesia Católica, por generaciones, ha ocultado no solo prácticas de prevención, manipulación y conservación de materiales que posibilitan el uso de la magia negra, sino también la utilización y profanación de estos recursos. Cuando menciono profanación, me refiero al concepto adoptado por la Iglesia Católica, pues personalmente no considero a los grimorios como documentos intrínsecamente profanos.
Mi objetivo aquí no es cuestionar valores religiosos ni intenciones clericales. Aquel día quedó claro que la intención de los sacerdotes involucrados era, de hecho, liberar a una persona de una entidad demoníaca que la estaba atormentando. Sin embargo, es crucial que todos comprendan la necesidad de rapidez en la relación entre la fe, el dogma y los fieles. Durante mucho tiempo, la Iglesia Católica disfrutó de una imagen soberana, aunque los registros históricos revelen numerosos intentos de desmoralizar al clero. Reformas significativas, como la Reforma Protestante, cambiaron comportamientos que más tarde se volvieron aún más controvertidos. Es de conocimiento general que la Iglesia Católica guarda secretos que prefiere que el público desconozca. Mi objetivo aquí no es solo exponer la verdad detrás de algunas prácticas, sino también hacer que perciban que los íconos, estatuas y santuarios fueron erigidos con el sacrificio de personas que perecieron en rituales de purificación religiosa, muchas veces asociados con la caza de brujas. Si tantas vidas fueron sacrificadas en nombre de la Iglesia y de sus valores morales, ¿por qué, entonces, recurrían los sacerdotes a la magia negra para perpetuar el poder católico y combatir entidades demoníacas que, paradójicamente, ellos mismos admitían no comprender completamente? Esta dualidad moral plantea cuestiones complejas y pertinentes sobre los límites de lo que se considera sagrado o profano. El uso de la magia, sea blanca o negra, siempre ha sido un tema controvertido para la Iglesia, que, al tiempo que condenaba esas prácticas, parecía valerse de ellas para sus propios propósitos, especialmente en la lucha contra el mal que juzgaban incontrolable. Hoy entramos en lo que llamo una nueva era de estudio y compromiso para realmente comprender los grimorios de los que tanto hemos discutido en los últimos meses. Es esencial que entiendan que, si existe una guerra espiritual en curso, como sugieren los líderes religiosos de todo el mundo, ustedes no deben verse solo como soldados programados para actuar con fe ciega, obedeciendo a los dogmas religiosos establecidos que muchas veces sirven solo para mantener el poder de instituciones antiguas. Deben verse como generales, estrategas que contemplan el frente de una batalla que está por comenzar. Si la narrativa bíblica es correcta, ya somos herederos de esta guerra espiritual, solo que aún no hemos entrado en el campo de batalla. Sin embargo, para salir victoriosos en esta lucha, es importante conocer a nuestros enemigos y las armas espirituales de las que disponemos. La fe, por sí sola, no es suficiente. Necesitamos entender los mecanismos ocultos que sostienen esta guerra invisible. El hecho de que la Iglesia haya mantenido en secreto, durante tanto tiempo, las prácticas que involucran grimorios y otras formas de magia solo refuerza la idea de que existe un vasto conocimiento no divulgado. Estos textos antiguos, considerados heréticos por algunos, fueron usados para combatir el mal con el mal. Un paradoja que refleja el nivel de desesperación y la complejidad moral que rodean estos temas. Cuando presencié el exorcismo, noté que había una profunda mezcla de rituales cristianos y prácticas que parecían derivadas de antiguas tradiciones mágicas. Era evidente que la línea entre lo sagrado y lo profano se volvía borrosa a medida que los sacerdotes utilizaban estos conocimientos arcanos para enfrentar a las entidades que afligían a los poseídos. Ese día, al observar el ritual, comprendí que la intención de los exorcistas no era solo curar a la víctima, sino también entender la naturaleza del mal al que se enfrentaban. Había una inquietud constante en el aire, como si todos los presentes supieran que estaban tratando con fuerzas mucho más allá de lo que cualquier fe o doctrina podría explicar. Aunque había sido invitado a tomar notas y observar el ritual, mi experiencia fue mucho más profunda. Vi la lucha entre la fe y la oscuridad desarrollarse ante mis ojos, y eso cambió para siempre la forma en que percibo la relación entre religión y magia. No se puede negar que hay algo profundamente paradójico en la forma en que la Iglesia aborda estos temas. Por un lado, excomulga a aquellos que practican la magia. Por otro, usa elementos similares para combatir lo que considera maligno. Esta paradoja refleja una larga historia de dualidad moral, donde el poder institucional prevalece sobre la claridad espiritual. La práctica de rituales católicos para el exorcismo se presenta, entonces, como una forma de magia adaptada y sancionada, aunque algunos de sus elementos puedan tener raíces en tradiciones no cristianas. Durante siglos, las acusaciones de brujería y la persecución de supuestos practicantes de magia negra resultaron en la muerte de innumerables personas, especialmente mujeres. Fueron quemadas, ahogadas o ejecutadas bajo la acusación de estar poseídas o practicar el mal. Al mismo tiempo, prácticas ocultas eran preservadas en secreto dentro del clero.
Si la Iglesia utilizaba estos métodos, ¿por qué no reconocía abiertamente el uso de esas tradiciones esotéricas como parte de su lucha contra el mal? Esta cuestión plantea una discusión importante sobre la naturaleza del poder. Mantener el control espiritual no requiere solo el uso de la fe, sino también del conocimiento oculto. La lucha contra las entidades demoníacas, especialmente las más poderosas, exigía algo más que oraciones. Demandaba una comprensión profunda de las prácticas mágicas y de las fuerzas espirituales. Por eso, no es sorprendente que la Iglesia haya adoptado tácticas que incluían el uso de grimorios y rituales que, oficialmente, consideraba profanos. Entrar en contacto con textos ocultos, ya sean grimorios o tratados de exorcismo, no solo implica estudiar prácticas antiguas, sino también prepararse para las batallas espirituales que se desarrollan en el presente. Es necesario cuestionar los dogmas y entender que el conocimiento es la verdadera arma contra lo desconocido. Aquellos que desean involucrarse en esta guerra espiritual deben ser conscientes de que la fe es importante, pero debe estar acompañada de un conocimiento profundo de las fuerzas con las que se lidia. En los próximos estudios buscaremos explorar más detalladamente los grimorios, comprender su verdadero significado y cómo la manipulación de estos conocimientos antiguos se ha preservado a lo largo de los siglos, no solo por la Iglesia Católica, sino también por diversas otras tradiciones que comprenden el poder de las fuerzas invisibles. Es necesario reconocer que, si existen secretos y misterios por desvelar, pueden ser la clave para comprender no solo el pasado, sino también las amenazas que aún están por venir. Por lo tanto, al iniciar esta nueva fase de investigación, recuerden, la batalla espiritual no es solo una metáfora. Si la historia nos ha enseñado algo, es que el mal asume muchas formas, algunas de las cuales pueden parecer benignas o incluso sagradas. Estemos preparados para enfrentar lo que venga, con los ojos bien abiertos y el espíritu fuerte, pues solo aquellos que realmente conocen la naturaleza de su enemigo pueden esperar salir victoriosos.